Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Saludos señoras y señores, jueves 20 de junio, bienvenidos un día más a este tiempo de información, a esta revista de prensa, espacio que como saben dedicamos a leer, a repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, el diario El Día, diario ABC y diario Córdoba. Hoy es jueves, tercer día ayer del juicio contra José Bretón y tercer día de la semana que nos encontramos en las portadas, fotografías correspondientes a esta sesión, a la sesión en la que ayer la madre de los pequeños, Ruth Ortiz, prestó declaración. Así en el diario Córdoba, foto y portada, foto y titular para Ruth y un entrecomillado, y lo tienen. He estado viviendo con un asesino en potencia, dijo ayer Ruth Ortiz en el juicio que se sigue contra quien fuera su marido, José Bretón. Destaca el diario Córdoba un par de frases, una de ellas: solo pensé que no volvía a ver a mis hijos, dijo cuando... Ella declaró eso ayer cuando Bretón la llamó para contarle que había perdido a los pequeños. Dice que en ese momento ella ya supo que nunca más volvería a verlos. Dice que estaba completamente anulada y lo que llevaba no se puede calificar de vida. Dice el diario Córdoba, con una foto que firma Sánchez Moreno, aunque yo creo que es una foto de la televisión, es una foto que firma Sánchez Moreno, una declaración con entereza y lágrimas. Ruth Ortiz se seca las lágrimas durante su declaración ayer en el juicio por el asesinato de sus hijos. Ruth Ortiz prestó ayer declaración con una entereza inesperada, aunque en algunos momentos le brotaron las lágrimas y se le entrecortó la voz. La madre de los niños no pudo ver ni hizo ademán de hacerlo a Bretón, al que se refirió como el acusado, y que estuvo todo el rato oculto por una mampara y esposado, a diferencia de las dos sesiones anteriores, en la que no hubo mampara y tampoco tenía esposa. El diario El Día también trae foto de Ruth, una foto prácticamente igual que la foto anterior, una foto que en este caso firma José Martínez, aunque repito, me parece que son las fotos que están dándose de la única fuente, que hay fotos en el juicio. José Bretón, dice el diario El Día, un entrecomillado también de Ruth Ortiz: José Bretón me dijo que no se iría de este mundo sin matar a alguien. La madre de los niños afirma que su ex marido no era cariñoso y controlaba a mis hijos. También recoge el diario El Día declaraciones de otros protagonistas de ayer en el juicio: Obdulia Ramos, que es la madre de Ruth Ortiz, la abuela materna, por lo tanto, de Ruth y José. Bretón me murmuró el día que se llevó a los niños que era la última vez que los iba a ver. También Estanislao Ortiz, que era el hermano de Ruth, dijo que la relación con los niños era fría, muy estricta y sin un trato cariñoso por su parte hacia ellos. Y un amigo del matrimonio, David, que también prestó declaración ayer, asegura que cuando quedábamos con ellos, se refería a Ruth y a José, cuando quedábamos con ellos veía que tenía a Ruth anulada, era muy autoritario con ella, se refiere con su mujer entonces, con su ex cónyuge ahora. El diario ABC también trae referencia en el diario, en la portada para este asunto, aunque no lo hace la portada, no lo hace en la foto grande, sino lo hace en el sumario. Ruth, comillas, ahora sé que vivía con un asesino en potencia. Nunca tuve dudas de que estaba muerto, se refiere lamentablemente a sus hijos. La abuela materna declara que Bretón le dijo que veía a los niños por última vez y los amigos dibujan a un hombre controlador y machista. Bueno, por resumir, la sesión de ayer, sesión en la que, como han visto, prestó declaración tanto Ruth Ortiz como su madre, Obdulia, como su hermano Estanislao y este hombre amigo de la familia, ayer sirvió para la acusación particular, acusación que encarna Ruth Ortiz y que defiende María del Reposo Carrero, sirvió para desmontar este papel que Bretón se atribuyó el martes de padre ejemplar, de hombre cariñoso y de que sus hijos pues le querían muchísimo. Mientras que estaba todo preparado por el abogado de Bretón y Bretón para presentar esta imagen, recuerden que Bretón habló siempre, él se refirió a sus hijos siempre en presente, siempre habló de ellos como que los quería mucho y tal. Ayer fue justo al contrario. Ayer Ruth nunca habló del padre de los niños, siempre habló del acusado, se refirió a Bretón como el acusado, no dijo nunca mi marido, ni mi exmarido, ni el padre, sino dijo siempre de él el acusado. Habló de sus hijos siempre en pasado, entendiendo que sus hijos nunca volverían, y dio a entender que Bretón era un individuo muy poco cariñoso, que en nada se parecía a la figura que él mismo retrató el día anterior,
y que era una persona enferma en cuanto a esa obsesión por controlarla a ella, por ningunear a los hijos. Ella dijo que para nada Bretón se hacía cargo de la educación, que es cierto que por la noche se levantaba a darle agua a los pequeños, pero porque Bretón duerme muy mal, tiene un problema y no duerme prácticamente y se pasa la noche en vela, y por eso cuando los niños llamaban pues se levantaba él, que estaba despierto, pero nada más, ni la recogida del colegio, ni se mostraba cariñoso. Incluso se retrataron momentos anecdóticos quizás, pero que fueron puntualmente descritos, de gestos en los cuales Bretón mostró muy poco cariño, incluso rechazo hacia sus pequeños. Incluso hay algún episodio en el cual se mostró molesto cuando el pequeño José nació, porque él quería otra niña. En fin, una película que se fue describiendo en el ámbito familiar. La abuela materna, que fue la última persona que vio a los niños en Huelva, fue la que le entregó a Bretón, a sus hijos, el día que se vinieron para Córdoba, pues relata también en ese momento. La relación era buena entre la suegra y el yerno, entre Obdulia y José, y en el momento en el que le entregaba a los pequeños, pues dice ella que Bretón le aseguró que nunca más volvería a verlos. No le dijo con vida ni sin vida, sino ella entendió que se refería a una amenaza porque este se los quería quedar, no sospechó que quería matarlo. Incluso dice que la pequeña Ruth, cuando oyó al padre decir aquello, pues se echó a llorar porque entendió que lo que quería era alejarlo de la familia materna. Es decir, que el retrato que ayer se hizo de Bretón fue totalmente contrario del retrato que se hizo el martes, que se hizo al mismo, el propio Bretón se hizo de él el pasado martes, y que se presentaba como un padre ejemplar, como un marido ejemplar y una persona que estaba muy preocupado por el futuro, por el presente y futuro de sus pequeños. Hoy le toca el turno a los propietarios de la gasolinera donde él compraba el gasoil. Él dice que lo compraba para ahorrarse un dinerillo en el repostaje. Hoy va a intentar demostrar la acusación particular que eso es absurdo, que la cantidad de gasoil que compró no podía ser para ello. De hecho, ayer ya alguno de los que prestaron declaración, alguno de los amigos de la pareja, dijo que nunca había visto a Bretón comprar gasoil. Eso de que se ahorrase, que le habría dado de pronto, le había entrado esa manía ahorradora de pronto, porque cuando a ellos se trataban más, nunca Bretón se preocupó tanto por el precio del gasoil, y que no entendía que esa obsesión por comprar gasoil en garrafas para luego repostar cuando llegaba a Córdoba. Incluso algunas de las declaraciones de Bretón fueron ayer, si no rechazadas, sí cuestionadas por algunos de los testigos, poniendo en duda, como les digo, pues cosas que Bretón aseguró que eran parte de su defensa. Bretón intentó vender que él era un padre ejemplar y tal, y ayer poco a poco se iban desmontando todo este tipo de planteamientos. Los periódicos hacen un tratamiento extenso, lógicamente, de este caso también hoy. Nos quedan muchos días de juicio. Coincide en que el caso es muy goloso para los periódicos, sobre todo porque pueden dedicarle muchas páginas, y que poco a poco, además, la actividad en verano, pues saben que se va reduciendo la prensa, y eso hace que haya cada vez un tratamiento, si no cada vez mayor, pero sí va perdiendo intensidad el juicio, porque la intensidad estaba en Bretón el primer día, ayer con Ruth, hoy ya poco a poco va cayendo la atención. Sin embargo, se mantiene la atención mediática. Saben que incluso ha habido unas quejas en el ámbito nacional por el tratamiento que se está dando al caso en unas televisiones sobre todo, pero sigue habiendo una expectación máxima en la sala de prensa de la Audiencia Provincial, donde se está siguiendo el caso por, como sabemos, casi un centenar de periodistas viniendo de toda España, y también aquí vemos la imagen, perdón, de la sala de prensa. Esta sala está dentro de la audiencia. Aquí estos son compañeros de otros medios, periodistas, las dos televisores, donde se sigue por circuito cerrado la sesión, y todo el mundo intentando lanzar por su ordenador, por sus medios audiovisuales, imágenes para que luego otros programas que ya hemos visto, pues vayan dando imágenes e información sobre lo que está ocurriendo en el interior de la sala, que, como saben, está vetado, entre comillas, al medio de comunicación. Ayer, pues eso, los amigos ratificaron la versión de Ruth, aunque probablemente la defensa de Sánchez de Puerta presente ahora a amigos de Bretón que ratifiquen la versión de Bretón. Como decía Reposo Carrero, la abogada de Ruth, lo dijo el primero o segundo día, toda esta parte testifical, lo que llaman los abogados las testificales, los testimonios de personas vinculadas al caso, tienen importancia, efectivamente, pero no más allá de la subjetividad que el jurado tiene que apreciar. Es decir, lo que diga José Bretón, todo el mundo sabe que está mediatizado por sus intereses. Lo que dijo ayer Ruth Ortiz, en el mismo caso, está mediatizado por sus intereses, y los testigos que presenten cada una de las partes, pues hablarán con mayor o menor cercanía a aquella persona que les proponga. Los amigos y familiares de Bretón hablarán bien de él,
él, los amigos y familiares de Ruth Ortiz hablarán mal de Bretón. Lo importante para el caso comienza cuando lleguen las periciales, que es como le llaman los abogados, a los testimonios de peritos, de expertos, que serán quienes ratifiquen si lo que ocurrió en la versión de Bretón puede ser cierta o no. Todos recuerdan el episodio de cómo llegó con sus hijos a casa de sus padres, cómo luego fue a la finca de las Quemadillas, cómo fue a Parque Cruz Conde, cómo perdió a los pequeños en la parte baja del parque. Todo eso tendrán que ser ratificado o no por las periciales, por las pruebas de los peritos, y serán las que realmente convenzan o no al jurado. Lo que ocurre hasta entonces son pruebas testificales que son necesarias porque tienen que ratificar lo que se dijo durante la instrucción, pero que no tienen más valor que meramente testimonial, y saben que los testimonios, aunque si quiere ser objetivo, siempre uno se arrima más a donde cree que tiene la razón. En caso de los testigos que aporte la defensa, pues a la defensa de Bretón, y los que aporte la acusación, pues se arrimarán más a la versión de la acusación. Así que tercer día o cuarto día, según queramos contemplar o no el primer día, el día de la lunes, que fue, como saben, cuando se constituyó el jurado, tercer día de juicio, hoy con la presencia de algunos testigos, en este caso testigos son los propietarios de la gasolinera donde compraba Bretón el gasoil. Bueno, pues esa declaración de Ruth, y eso ocupa buena parte de las portadas de los diarios de Córdoba y del Día. El diario ABC trae una foto y una titular para Rajoy, para el presidente del Gobierno. Dice: el empresariado español aplaude la reforma del Estado. El Gobierno impulsará 217 medidas y hará 120 recomendaciones a las autonomías para evitar duplicidades. También señala el diario ABC que Rajoy y Rubalcaba sellan hoy en la Moncloa el pacto europeo, ese pacto mediante el cual el Partido Socialista se compromete a apoyar al Gobierno en las reivindicaciones que propongan unos incentivos y unas medidas que ayuden, que hagan más fácil la salida de la crisis. El diario ABC destaca 5 claves de la reforma de las administraciones públicas que ayer presentó el presidente del Gobierno, que mañana viernes se aprobará en Consejo de Ministros y que luego tendrá una tramitación parlamentaria. La primera de las medidas, de las claves que destaca el diario ABC, es la venta de inmuebles. Bueno, antes de entrar ahí, lo que pretende el Gobierno es reformar la administración pública. Entiende el Gobierno que aquel diseño que se hizo a finales de los 70, principios de los 80, se ha quedado antiguo. Aquello sustituyó el régimen franquista que había en esa época por un régimen, el actual, el régimen de la autonomía, con una potenciación de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos locales, diputaciones y ayuntamientos, que durante el franquismo no había. Durante el franquismo solamente había un gobierno central, había muy pocas competencias transferidas a los ayuntamientos, a las diputaciones, no había presupuesto prácticamente, y además no existía la autonomía, no existía el gobierno autonómico. Cuando se diseña el nuevo Estado, se hace en los años finales 70, principios de los 80, han pasado 40 años de aquello, y entiende el Gobierno, yo también, que hace falta reformar aquel sistema. Bien, pues bajo ese parámetro, el de la reforma del sistema de la administración pública, se proponen una serie de instrucciones, de medidas y de recomendaciones. El diario ABC, como les decía, las señala al menos las 5 más importantes. La primera, la venta de inmuebles. Ha detectado el Gobierno, ha detectado la Administración Central, que existen muchísimos inmuebles que están vacíos, que no están en uso, porque son muebles que en su día pertenecieron a un ministerio que ya no tiene competencia, se ha quedado el inmueble parado, son oficinas que no se usan y en cambio hay instituciones que están alquilando inmuebles porque no tienen dónde meterse. En Córdoba hay bastantes edificios, por ejemplo, muy cerca de nosotros, el Polideportivo de la Juventud es un inmueble que pertenece a la Administración que está cerrado, por ejemplo, a modo de ejemplo. Como ese hay muchísimos. Hay edificios que en su día sirvieron para algo, que luego se cerraron y no se utilizan. Y sin embargo hay edificios alquilados por los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, que no se utilizan el que tienen en propiedad y sin embargo están alquilando otro. Bueno, pues una de las claves de esta reforma consiste en vender 15.000 inmuebles en toda España. Muchos de ellos pertenecen al Ejército, por ejemplo, cuarteles que salieron de su sitio y que ya están prácticamente en desuso. En Córdoba tenemos algunos casos en la zona de Lepanto, la farmacia o algunos hospitales que hubo en su día que se han quedado sin uso ya y que siguen cerrados a la espera de darles un sentido y que el Gobierno propone ahora venderlos. No sé yo si es la mejor época para vender.
Los expertos dicen que no es época esta de meterse en compraventas porque se venderá mal, pero es cierto que es ahora cuando se detecta, cuando se saca a la luz esta disfunción, estos edificios que no tienen uso, y si hay que venderlos y se vende a buen precio, pues sería una forma interesante de ingresar, de soltar un lastre y de ingresar dinero. Luego dice el diario ABC que se han propuesto 217 medidas. Las primeras se aprobarán mañana, Consejo de Ministros, como por ejemplo la reforma del procedimiento y la ley de subvenciones. Básicamente consiste en agilizar la relación de la Administración con el ciudadano. El procedimiento español es muy farragoso, es un procedimiento muy complicado de seguir, donde hay muchos trámites que hacer, y el Gobierno pretende que sea todo más sencillo, de manera que tanto los procedimientos administrativos como las subvenciones a las que nosotros, cualquier ciudadano, pueda acceder, sean más fáciles de conocer, de tramitar y de resolver, entre otras, hay muchas más medidas. También habla de un ahorro de 8.000 millones de euros. ¿Cómo? Pues dice el diario ABC que racionalizando la administración pública. Eso significará ese ahorro de 8.000 millones de euros. Yo espero que no signifique reducción de personal porque no está la cosa como para echar a funcionarios a la calle. Pero es cierto que la administración pública no está bien racionalizada. Es decir, hay organismos, hay negociados que están sobredimensionados en cuanto a plantilla, en cuanto a gastos, con una carga de trabajo, bueno, que con el tiempo se ha modificado. Saben que los últimos años se ha puesto en marcha, también lo veremos ahora, todo el tema electrónico, el tema de Internet, y sin embargo no se ha actualizado los negociados que se encargaban de eso. Hay departamentos, y alguna vez lo habrán visto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba o el de otra ciudad o la Diputación, donde aún trabajan 8 o 10 personas, pero realmente los trámites se hacen a través de Internet porque están diseñadas para cuando había una cola de personas esperando la puerta para acceder. Bueno, pues también se pretende acabar con esta situación. También habla, les decía, de la administración electrónica. Una de las 2.000 peticiones que se enviaron desde la ciudadanía era agilizar la administración electrónica y evitar pues todo el trámite, todo el papeleo, toda la burocracia, todas las colas, todas las esperas que hoy por hoy aún son necesarios hacer. Cuando queremos empadronarnos hay que ir al ayuntamiento, pedir un número, rellenar la instancia, esperar la cola, presentarla, esperar que nos contesten. Bueno, pues sería mucho más sencillo, mucho más fácil si se administrase electrónicamente toda esa gestión. No todas probablemente, porque hay algunas que requieren la presencia del ciudadano, pero muchas de ellas, muchas otras sí que se podrían hacer, probablemente evitaría mucho gasto y también evitaría muchas molestias para el ciudadano. Y la última clave que destaca el diario ABC es la duplicidad, que yo creo que es clave en esta reforma. Se aplicará el principio de una administración, una competencia, un servicio igual o mejor. Es decir, si hay que hablar de, por ejemplo, competencia en materia cultural, que haya una administración que la gestione y que haya un negociado que lo lleve, para evitar que haya 5 ventanillas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En cultura, por ejemplo, que estamos hablando de cultura, en Córdoba existe el Ministerio de Cultura, que por ejemplo es el titular del Museo Arqueológico, por ejemplo. Está la Junta de Andalucía con su Consejería de Cultura, que tiene sus competencias, muchas, en el caso de la Junta tiene la mayoría de las competencias en materia cultural, delegación en capitulares y un montón de edificios, el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, y algunos edificios que son de su competencia. Está el Ayuntamiento, por ejemplo, que tiene sus propias competencias en cultura, Gran Teatro, el Potro y todas las competencias que tiene, Galería Municipal, etcétera. Está la Diputación, que tiene la Fundación Rafael Botí de Artes Plásticas con su competencia, y todas ellas atienden al mismo asunto, que es la cultura. Eso hace que se dupliquen muchísimo los trámites, las oficinas, los presupuestos, los trabajadores, y todo eso hace que la administración no sea ágil y sea además muy costosa de poner en marcha la maquinaria. Yo no creo que se pueda de un día para otro eliminar todo y dejar una única ventanilla, pero el objetivo de esta reforma es una competencia, una administración. Si se transfiere sanidad a la comunidad autónoma, que la lleve la comunidad autónoma y que no haya, como ocurre todavía, que competencia del SAS, del Servicio Nacional de Salud, y además allá del INS, del antiguo Instituto Nacional de Seguridad Social. Y conviven las dos, y hay edificios en Córdoba, hay funcionarios del Ministerio y hay funcionarios de la Junta. Y aparte habrá funcionarios pues, de alguna delegación municipal que también tenga algo que ver en materia de salud. Bueno, pues esa es un poco, creo yo, la clave de esta reforma, evitar las duplicidades. Probablemente choque, probablemente colisione con las competencias autonómicas, sobre todo las comunidades autónomas que son más reivindicativas, las de siempre, País Vasco, Cataluña, que son comunidades que no quieren ceder lo que ya han obtenido en estos 40 años. Es decir, que porque haya una competencia
central no van a renunciar o van a querer no renunciar a la suya, así que habrá que hacerlo de otra manera, mediante la negociación inicialmente y luego al final mediante el consenso, donde no se llegue con la negociación. Pero creo que es fundamental que se vayan reduciendo ventanillas, no ya por el gasto en sí, sino por la racionalización que decíamos de la Administración y por la agilización de los trámites, que hace que abrir una licencia o pedir licencia sea muy farragoso, o que pedir una subvención o una beca sea complicado. Se pueden pedir becas pues al Ministerio, a la Universidad, a la Junta de Andalucía, cuando sería más lógico que hubiese un departamento que tramitara ayuda al estudio y que fuese quien viese las becas con todo el presupuesto y con todas las directrices. Creo que ese sería el objetivo y creo que hacia ahí habría que caminar. Supongo que los periódicos traerán más referencia a esto, aunque lo hacen en páginas interiores. Bueno, esto es la portada del diario ABC. En cuanto al sumario, el diario Córdoba trae dos fotos en su portada, las dos de materia deportiva. La más cercana, la que viene aquí en el faldón, lo ven ahí abajo pequeñito, a la derecha, foto para el alcalde y para el presidente del Córdoba. Ayuntamiento y Córdoba, el Club de Fútbol, titula "Acercan posturas ante el futuro". José Antonio Nieto y Carlos González tienen un satisfactorio encuentro institucional. Satisfactorio, lo entrecomillan, porque es así como lo calificaron ellos mismos. Saben que el Ayuntamiento y el Córdoba Club de Fútbol no se llevan bien, básicamente porque Carlos González creo yo que no ha puesto todos los mimbres para que esto funcione de manera fluida. Creo que ha habido mucha más cesión por parte del Ayuntamiento que por parte del Córdoba. Y las relaciones no son buenas. De hecho, el presidente del Instituto de Deportes no estuvo en la reunión, que yo sepa. Estuvo el alcalde con Torrico, por parte del Córdoba estuvo González con su vicepresidente, pero no estuvo el máximo responsable municipal de deportes, que es Miguel Reina. Supongo que porque las relaciones no son las más cordiales. Bueno, pues se han establecido una serie de protocolos para cuando el Córdoba quiera utilizar el campo de fútbol para algo que no sea deportivo, el famoso caso del concierto de Miguel Bosé, que no llega a estar claro cómo se va a hacer, o también para firmar un convenio, por fin, para que el Córdoba tenga claro a qué tiene derecho cuando ocupa el Arcángel, porque hasta ahora, aunque parezca increíble, no existe tal acuerdo. Hay una cesión verbal, una cesión de hecho, pero no hay un documento en el cual se pueda ver cuáles son las cláusulas a las que el Córdoba se compromete, a las que la ciudad se compromete, para que el Córdoba, que es el único equipo de Córdoba capital que tiene licencia profesional, que es un poco el argumento del alcalde, del ayuntamiento, tenga esos privilegios que no tienen otros clubes. En Córdoba hay muchos clubes deportivos que no tienen campo de fútbol, que no tienen las condiciones que tiene el Córdoba, y además tienen que firmar un convenio que quede claro a qué se obligan y qué tienen derecho. El Córdoba no se hizo así inicialmente porque las relaciones eran muy cordiales, ahora no son tan cordiales y se está echando en falta un papel que deje claro a qué sí y a qué no. Ha habido sucesos extrañísimos, como el famoso caso de la feria, cuando el Córdoba desenchufó una manguera, el Córdoba Club de Fútbol desenchufó una manguera de corriente porque decía que aquello era suyo, y eso dejó sin luz a los feriantes que dormían junto al Arcángel, a pesar de que la factura de la luz la paga el ayuntamiento. Sin embargo, entendieron que esa puerta tiene que estar cerrada y desconectaron. Y como eso, por muchos episodios de desencuentro, porque no está escrito negro sobre blanco a qué tiene derecho y a qué se obliga el Córdoba, a qué tiene derecho y a qué se obliga el ayuntamiento. La otra foto que trae el diario Córdoba en su portada es para Felipe Reyes, un cordobés, aunque más madrileño que cordobés. Lamentablemente el hombre no es de los que más se prodigan por Córdoba y no viene mucho por aquí, pero bueno, cordobés, de Torrecampo. El Madrid destrona al Barcelona, dice el diario Córdoba, con foto para Reyes levantando la copa de la Liga de baloncesto que ayer concluyó. El cordobés Felipe Reyes, elegido jugador más valioso de la final, del playoff final, y el Madrid que alza su copa. Bueno, pues enhorabuena al Madrid, fue una final muy intensa. El Madrid partía como claro favorito, el Barça le pudo aguantar 2 partidos, pero es verdad que entre unas cosas y otras el Madrid pues ha hecho valer su condición de superfavorito desde hace muchísimo tiempo. Un par de cosas más en la portada del Córdoba, muy rápidamente ya. Las protestas, dice el diario Córdoba, fuerzan a Wert, al ministro de Educación y Cultura, fuerzan a Wert a revisar el acceso a las becas. Ayer presentó el ministro, puso política de becas, una política en la que él quiere basar más en el esfuerzo que en la renta. La política de becas hasta ahora, creo yo, que lo que pretende es ayudar a las personas que más lo necesitan. Wert ha intentado cambiar un poco aquello y ha dicho que sí que está bien que se ayude a los que más lo necesiten, pero teniendo en cuenta que los alumnos que reciben una beca también se esfuercen, que no sea becar por becar, sino becar a los que más se esfuercen. Claro, lo que dice la oposición es que para eso no hace falta becas. Las becas son para ayudar a quien no tiene dinero, porque si el que más se esfuerza es una persona con mucha renta, ¿para qué quiere una beca? Bueno, pues en esa discusión estuvo hasta que se encontró con que algunos consejeros
consejeros de su propio partido, Castilla y León, por ejemplo, o Extremadura, pues le dijeron que tenía razón la oposición y que no se podía echar por tierra un sistema que hasta ahora estaba intentando equilibrar el acceso a los estudios a las personas sin recursos, porque probablemente también haya gente que saque peores notas porque tiene que trabajar por las noches o porque tiene que dedicarse a otras cosas y no solamente a estudiar. Entonces sería vincular un poco el rendimiento escolar o el rendimiento universitario, o el que fuera, a una beca cuando era una pescadilla que se mordía la cola. Cuanto más tiempo, cuanto menos dinero tienes, menos puedes esforzarte, cuanto menos te esfuerces, menos dinero te doy. Y esa pescadilla puede llevar a un desequilibrio entre la capacidad, posibilidad de acceso a la universidad o al bachillerato, a la enseñanza no obligatoria, en definitiva, a las personas con menos recursos. Al final el ministro no dijo que iba a echar patas del todo, pero sí se comprometió a estudiarlo y a retirar inicialmente su modificación, que era pasar del 5, que es lo que ahora te obligan para darte una beca, si tienes derecho a una beca por renta, con aprobar es suficiente. Él decía que para tener derecho a la beca, aparte de aprobar, había que sacar algo de nota, un 6,5 creo que era, para tener derecho a esa beca, con lo cual dejaba por el camino a personas sin recursos que conseguían aprobar, pero no conseguían una nota como para merecer, según decía él en su criterio, esta ayuda pública. Y termina el diario, bueno, y dos asuntos todavía. Blesa se librará, dice el diario Córdoba, Blesa se librará de la investigación por el crédito de Díaz Ferrán, a Díaz Ferrán. Bueno, este asunto sí que viene en todos los periódicos. Bueno, en la portada o en interior, el diario ABC titula "Varapalo de la audiencia al juez que metió a la cárcel a Miguel Blesa". Lo que ha hecho la audiencia provincial de Madrid, no la nacional, le titula así, parece que es la nacional, la audiencia provincial de Madrid. Está bien, pero no es la nacional. Bueno, lo ha hecho la audiencia es que no había argumentos como para volver a investigar el caso de Blesa, que el juez, este famoso Elpidio, ha abierto una causa sin tener ningún indicio probatorio distinto al que ya había, con lo cual no hay argumento, y si no hay argumento, pues no hay que retrotraer la situación al momento previo al inicio de la investigación o a la reapertura del expediente. Y eso significará poner en la calle, en libertad me refiero, en la calle estaba, a Miguel Blesa, que fuera en su día presidente de Caja Madrid o del banco que quedara de la fusión. Varapalo, sí, aunque en principio no va a salir a la calle Blesa porque tiene todavía el pidio, el juez tiene que decidir qué hace con esa instrucción. Y termina el diario Córdoba, me estoy parando mucho, hablando del FMI, porque el FMI presiona a favor de otra reforma laboral que abarate el despido y los salarios. La verdad es que este tipo de informes, cuando el FMI hace informes de estas cosas, parece que lo hace el enemigo, y efectivamente lo que este informe viene a decir es que España está avanzando en su política de equilibrio entre clases y tal, una cosa que tiene mucha obsesión, que no haya un desequilibrio grande entre las clases con una renta, las clases con menos renta, entre las clases que están trabajando, desempleados, pero que hace falta dar algún paso. El FMI, entre otras recomendaciones, propone que el despido se ajuste a la media europea y que el salario baje. Ahí no quiere que se ajuste a la media europea porque ahí habrá que subirlo. Entonces, hace unas recomendaciones que yo no sé hasta qué punto son de obligado cumplimiento. De hecho, Rajoy dijo ayer que la reforma laboral estaba hecha y que no se va a aplicar ninguna otra reforma. Pero cuando el río suena, al final acaba llevando agua, y cuando el FMI propone cosas, lamentablemente, esas cosas sí que suelen hacerles caso. A otras le hacen menos caso, pero estas llevarán como al final algo harán. Me deja una foto que no quería hacerlo, una foto de los antiguos consejeros de Caja Sur, los antiguos consejeros de la Iglesia, los canónigos, porque la audiencia, esta sí que es la nacional, la audiencia confirma las multas a 2 expresidentes de Caja Sur, en concreto a los 2 últimos, a Santiago Gómez Sierra y al que le antecedió, a Juan. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que el argumento, Juan Moreno, porque entiende que el argumento que en su día se propuso, pues no ha variado. Esta familia votó en contra de la fusión con Unicaja, aun a sabiendas que esa decisión de no fusionarse con Unicaja significaba la intervención de Caja Sur y probablemente su extinción. Eso le lleva aparejado una sanción porque hay una deslealtad de alguna manera con la sociedad, y eso hace que a Santiago Gómez, que hoy es obispo auxiliar de Sevilla, tengan que pagar 180.000 euros de sanción, que Juan Moreno, que fue el anterior presidente de Caja Sur, tenga que pagar 50.000 euros, además tienen inhabilitación para el cargo, y luego los otros canónigos, Alfredo Montes tiene que pagar 137.000 euros, Francisco Orozco 98.000, Joaquín Alberto Nieva 92.000, Manuel Pérez Moya 107.000, Mario Iceta, que es obispo de Bilbao ahora, si recuerdan, 30.000, y Juan Arias 48.000. También hay multas para los impositores, para Gerardo Muñoz, para Julio Díaz de la Cuesta, para Carmen Domínguez de la Concha, para Amalia Fernández, para Manuel Aguilera y para Francisco Martínez Saco, y para Emilio López Monsalvete, que era representante de los impositores. Todos ellos, pues por votar en contra de la fusión,
a pesar de que era la única solución que propone el Banco de España como salvación para Cajasol. Bueno, pues dejamos este asunto rápidamente, que tengo que ver 2 periódicos todavía en medio minuto. El diario ABC trae un asunto nuevo solo más en la portada, porque el resto viene en otros periódicos, y es el de la jueza Alaya, Mercedes Alaya, que día sí día no aparece en la portada del ABC, hoy aparece también en El Día, por cierto. Alaya cree que los sindicatos se financiaron con los ERE irregulares, dice el diario ABC, y el diario El Día también lo dice en su portada, en la parte superior. Alaya acusa a los sindicatos de financiarse durante una década con los ERE. Sobre todo, dice la jueza Alaya, que cobraron 7 millones de euros, más de 7 millones de euros, a cambio de nada, y eso le hace pensar que era una financiación irregular. Los sindicatos, en teoría, estaban facilitando la reestructuración empresarial a través de ERE y tal, pero en definitiva no hacían nada, pero sí que percibían unos ingresos importantes, repito, 7,5 millones de euros. Eso le lleva a acusarles de financiarse de manera irregular. Aprovecho que estoy en el diario El Día, la ABC se me ha terminado, para un par de asuntos muy rápidos, porque nos quedamos sin tiempo. Los expertos, dice el diario El Día, proponen la gestión del centro de congresos por el consorcio. Bueno, el centro de congresos que está sin hacer, con lo cual habrá que ver primero que se construya y luego que se gestione. El estudio de estos expertos, que yo realmente no sé quiénes son estos expertos, lo que dicen es que la forma mejor de gestionar este centro de congresos, el Parque Joyero, cuando se construya, sería, habría que cambiar los estatutos y seguir un modelo parecido al de Salamanca o al de Sevilla. Una cosa más técnica, más profesional que política. Yo estoy de acuerdo también, pero también es cierto que al final podría ocurrir lo que ocurrió en el consorcio de turismo, que los técnicos o los profesionales se le vayan un poco de las manos y que el ayuntamiento acabe reclamando que yo pago, yo decido y el quien paga manda, que es como se suele concluir estas cosas. Y termina el diario El Día hablando del INDEC, porque el juez traslada al fiscal los despidos del INDEC para que los investigue. Podrían haberse vulnerado derechos básicos, dice el diario El Día. Saben que el ayuntamiento, cuando este equipo de gobierno, cuando inició el mandato, afrontó varias remodelaciones en institutos, inicialmente el INDEC, Instituto de Empleo, después el INDECO, y la verdad que cuando han ido a los juicios no han salido bien parados, porque se han encontrado con que se hicieron algunas reestructuraciones sin hablar con los sindicatos, sin hablar con la Junta de Personal y sin escuchar a los afectados. Bueno, pues la juez pide que se analice si el ayuntamiento ha vulnerado derechos constitucionales y pide que la Fiscalía investigue cómo se llevaron a cabo estos despidos en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, que es lo que corresponde a las siglas del INDEC. Termina el diario El Día, y termino yo también, con una foto para Samu, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, lo voy a buscar. Samu, que es un refuerzo para el Córdoba, el primero que conocemos, ya le conocimos, un refuerzo que se anunció hace algún tiempo, y bueno, pues Samu viene del Sabadell, bueno, es sevillano, pero viene del Sabadell, y es por ahora, dice el diario El Día, el único fichaje. Samu quiere estar en el equipo top, dice, y dice que ha triunfado fichando por el Córdoba Club de Fútbol. Se llama Samuel de los Reyes, nació en el 92, es sevillano, y jugaba el año pasado, en media temporada, se incorporó al Sabadell en segunda división, con lo cual, bueno, pues ya tiene experiencia en esa categoría. Viene para el Córdoba y es lateral, de manera que el Córdoba empieza a reforzarse. No sé si es suficiente atractivo para la afición, pero por el momento ya tenemos algún fichaje. Estamos criticando mucho que el Córdoba solamente abre la puerta para salir, ya ha entrado alguno, ojalá que después sigan llegando refuerzos y que el Córdoba presente una plantilla que sea suficiente por lo menos para intentar pelear por los puestos altos de la tabla. Lo dejamos aquí, les invito como cada día a que continúen con la programación de PTV, con el magazine, con nuestra programación habitual, y les recuerdo que mañana, que será viernes, estaremos de nuevo con todos ustedes para seguir leyendo la prensa cordobesa. Hasta entonces, como siempre, gracias por estar ahí.